La resolución celular acaba por el complemento, una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, inflamación en cuerpos y complementos celular causada por anticuerpos. ¿Puedes cambiar, Alicia? A ver, la hemoglobina M se une al captado como antígeno, va a activar el sistema de complemento, en el cual vamos a tener el C5 y el C9. Esto van a activar el complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana va a permitir pasos de iones y moléculas intracelularmente, causando la lisis celular. Además, la hemoglobina G y fragmento del C3b se van a unir a los receptores del macrófago para ir a destruir a todos estos tipos de células que hayan sido reconocidas como antígenos. Pueden destruirla por fagocitosis o también pueden activar también el complejo de ataque de membrana y hacer que permitan el paso de diferentes moléculas para causar la lisis de esta célula. En este caso, tenemos la anemia hemolítica autoinmunitaria. Los anticuerpos van a reconocer los anticuerpos ubicados en los epiplotes, los eritrocitos, van a ser reconocidos como antígenos, en el cual van a bajar nuestras células de defensa y van a fagocitar estos eritrocitos, causando destrucción de eritrocitos y causando una anemia autoinmunitaria causada en la hipersensibilidad por el factor. En la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, la hemoglobina se va a unir al receptor de la célula diana y esta va quebrando su quimiotáctica. Va a incorporar tanto la respuesta innata y la respuesta activa. Van a entrar en cuenta los macrófagos y los eosinófilos, pero lo mortal de esta respuesta es que va a activar los linfocitos natural killer y estos linfocitos natural killer prácticamente van a ir directamente a matar a las células en el cual los receptores, digamos. En la inflamación del anticuerpo, los antígenos que se expresan en las paredes vasculares activar el complemento mismo, van a activar el complemento C3A y C5A. Esto, a diferencia de atraer, de activar el C2A, van a liberar mediadores lipídicos. Estos mediadores lipídicos van a hacer que se produzca una inflamación celular, en el cual donde se produce, esto se da mayormente en el síndrome de Gutt-Pasteur. En el anticuerpo mayormente va a ser lo mismo. Un antígeno va a impedir la liberación de agentes nocivos y de esta manera van a estimular un funcionamiento anómalo. Esto se da en las mastenias graves porque causa la debilidad. Ahora lo que se entiende en los pacientes de COVID cuando buscan plasma hiperinmune, a este nos referimos a este, pero ahora sí, lo entienden. Vale. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Cuál es la pregunta más específicamente? Prácticamente, ¿qué pasa si un paciente que le pusieron plasma hiperinmune, por qué presentó la fatiga, la disminución de la frecuencia cardíaca y entró en esta falla cardíaca? ¿Qué pasó? Incompatibilidade de antígeno leucocitário. Sí. Gracias, No. ¿tú quieres decir? Ajá. Es como tipo alergia más o menos le da, o sea, no sé cómo explicar, pero a ver.
¿Entendieron la hipersensibilidad tipo 2? Entonces, este caso que acaba de poner Ahmad es lo más frecuente que ocurre en una hipersensibilidad de tipo 2. Se produce lo que dijo Karam, pero en palabras más así, más Mire, coloquiales. nosotros tenemos algo muy bueno en nuestro cuerpo que se llama antígeno muchas de las veces y eso nosotros podemos, no, antígeno es lo que viene, es anticuerpo, exactamente. Pero antes de eso, no se olviden que el anticuerpo es una globulina que nosotros llamamos de inmunoglobulina. Pero no es eso que quiero hablar y no es eso que Armand está hablando en ese momento de la transfusión, porque nosotros tenemos que tener una compatibilidad del mismo sistema del receptor y del que hace la donación. Nosotros muy característicamente nosotros nos acordamos mucho del factor Rhesus, que sería el RH, ¿no? Sangre A positivo, O negativo, O positivo. Isso é para quando nós recebemos sangue. Pero quando nós vamos hacer caso de um anticuerpo, nós podemos mirar a algo que é muito importante. El factor que nosotros llamamos factor leucocitario, HLA. ¿No? Es el factor principal cuando vamos a hacer un proceso de transfusión de suero. Entonces, mire, un paciente tiene positivo, ¿no? Que en verdad cero, ¿no? Que tiene esa proteína en la membrana y ahí mismo el paciente está teniendo un shock, ¿no? Está teniendo un... Gracias, Sara. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir y a volver al mismo link porque se va a cortar. ¿Listo? Okay. Salimos y volvemos. Un momentico, Lizzy, que Alma está teniendo problemas con la conexión, pero ya entra. Dale. Karen, ¿estás ahí? Tengo una pregunta. Sí, yo estoy. Vale. En la hipersensibilidad tipo 2, tengo curiosidad. Yo eso lo hice cuando estaba en laboratorio, ¿vale? Pero no me acuerdo por qué la hipersensibilidad tipo 2 se da en el antígeno RH, en el factor RH, y no en los grupos A, B de la sangre. Nosotros tenemos una capa electromagnética en volta de nuestra membrana, que ahí sería el factor Rhesus, ¿no? Exatamente, exatamente. Pero no, mire, son dos factores distintos, Liz. Cuando nosotros hablamos del leucocito es uno y del eritrocito es otro. Por eso nosotros hablamos. Hable. Pero es que la hipersensibilidad tipo 2, la que se da el rechazo transfusional, el rechazo de la transfusión sanguínea, no se da en los leucocitos, se da en los eritrocitos. Porque en el grupo,
es en el RH, sí. En los leucocitos no, los leucocitos median en la destrucción celular, pero quien se encarga... No, o sea, mire, escuche, no, estoy hablando así. Cuando nosotros hablamos del factor positivo o negativo, no es los leucocitos. Eso quería hablar a usted. Nosotros hablando del suero es una cosa. Hablando de sangre es otra cosa. Porque cuando Armand me habla así, yo hice en ese caso que Armand habló, es una transfusión del suero. Entonces, es un momento, nosotros estamos transfundiendo, haciendo la transfusión de anticuerpo. Pero en sangre, como habla usted, ¿por qué el RH no es el problema y sí el positivo o negativo? Eso me preguntó, ¿no es? No, es el RH el problema. Te voy a explicar como me explicaba a mí mi profesora en aquel entonces. La sangre tiene elemento forme y elemento líquido, ¿no? El forme son los eritrocitos y el líquido son las proteínas del plasma o suero. La transfunción del suero, que es lo que dice Ahmad, que es el rechazo, que es justamente lo que causa la hipersensibilidad tipo 2, se da en el factor RH, pero el factor RH está dentro de la sangre, en el suero, porque es una proteína, no es un antígeno, no es el eritrocito. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el RH es positivo o negativo, o hay o no hay. Si hay, es RH positivo. Si no hay, es RH negativo. Hasta donde yo sé, es así. Lo mismo pasa en el eritrobrastosis fetal, no, que vamos a pronunciar bien, en el cual tiene incompatibilidad, o sea, la madre puede ser positiva y la mamá, y por eso sufren los abortos, sí. La primera gestación se da, pero la segunda ya no, porque la mamá crea anticuerpos. Exactamente, Bien, como está el planómico. Voy a hablar un ejemplo vivo. Lo que habla Alicia es lo mismo que estoy hablando yo, pero en momentos diferentes. Ustedes ya escucharon hablar de un paciente que pueda tener una hipersensibilidad tipo 2, recibiendo exactamente el mismo sangre que otra persona. Vamos a supor, yo voy a hacer una transfusión de sangre para Alicia, y Alicia también tiene sangre O positivo. Yo tengo sangre O positivo y Alicia tiene sangre O positivo. ¿Por qué un paciente que tiene el mismo sangre y el mismo RH vaya a tener una hipersensibilidad tipo 2? Porque hay más antígenos aparte del RH. Hay muchísimos más que no conocemos. Por eso puede ser. Exacto. Y uno de ellos es ese que estoy hablando. Pues miren, cuando nosotros hacemos una transfusión de suero, tenemos que hacer un factor de compatibilidad. El primero que es el sanguíneo, ¿no? Mire, yo voy a hacer una donación de sangre para Rita, que es O Lice, que es sangre O positivo, y yo también soy sangre O positivo. Significa que nosotros dos tenemos el factor rezos, que sería eso que está hablando Lice, que es exactamente. Nosotros dos somos cargas electropositivas. Y eso está en el sangre, independiente de ser en el eritrocito, en el plasma, no. La carga positiva es positiva, eso es el principal. Por eso que nosotros podemos hablar que el O negativo tiene una carga negativa. Nosotros no tenemos proteína de membrana y tampoco tenemos carga de electropositividad. Pero eso en el proceso de suero, hablando específicamente de esa nueva generación de trasplante, ¿no? Que nosotros estamos hablando de suero, es diferente. Nosotros recién estamos hablando de otra categoría de antígeno que nosotros solamente hablábamos en el trasplante de médula en un paciente que tiene cáncer probablemente. ¿Entiende? Porque ahí nosotros salimos del perfil solamente rezos y entramos en el perfil leucocitario. Y ahí hablamos específicamente. Exactamente. Entonces, hablamos lo mismo, exactamente lo mismo, pero el suero, muchas de las veces, no solamente nos quedamos con el factor rezos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el paciente tiene el mismo sangre, tiene la misma carga, pero eso es el problema, porque muchas de las veces el factor HLA no es compatible. Y eso pasa mucho. Por eso que muchas veces nosotros trasplantamos o hacemos la transfusión de plasma para un paciente hiperinmune, no ese plasma hiperinmune, y no funciona.
Muchas de las veces, porque muchas de las veces el paciente no tiene la compatibilidad del leucócito o factor leucocitario. Y ahí vive el problema. Pero hablamos lo mismo, es eso. La hipersensibilidad tipo 2 se queda más bonito cuando hablamos de la eritroblatose fetal, como habló Arma, porque ahí se queda muy limpia la explicación. Así es. Gracias. Bueno. ¿Seguimos? Perdón, yo tenía esa duda. Sí. Síguele. En este, pasará. Ay, perdón. Como diagnóstico de este paciente hace que el paciente presentaba una anemia hemolítica. Como estaba discutiendo anteriormente mi compañero, bueno, no estaban discutiendo, estaban sacando una conclusión, que fue debido al anticuerpo que presentaba en el suero el donante, que se unieron a los receptores eritrocitos y lo captaron como antígeno, liberaron un proceso inflamatorio y causaron hemólisis en estos eritrocitos, ¿no? Causando deficiencia de oxígeno y trastorno sistémico. La prueba que se usa para evitar esto sería la prueba de Koch, que es en el suero del paciente, que se le hace antes de hacer el trasplante. ¿La cambia, Alicia? La hipersensibilidad tipo 3 fue medida por inmunocomplejo. En sí, cuando se producen antígenos para una patología, para una enfermedad, o sea, si hay antígeno, una patología, una enfermedad, se van a formar anticuerpos, pero cuando la enfermedad ya es vencida, estos complejos antígenos, anticuerpos, se van a depositar en tejidos vasculares o tejidos extravasculares. Y cuando su acumulación es tanta, van a activar el sistema de complemento y van a causar una inflamación masiva. Puede causar daño solamente en un órgano o en muchos órganos. ¿Cambiará? Por favor. Aquí vamos a ir, que ya tenemos la formación de estos inmunocomplejos, que sería el antígeno con el anticuerpo, que van a estar unidos, o sea, ya el anticuerpo captó al antígeno, y esto, como van a estar unidos, van a ir a depositarse en tejidos vasculares o extravasculares. ¿Qué va a hacer esto? Cuando la acumulación es tanta, van a activar el sistema de complemento. El sistema de complemento va a activar un proceso inflamatorio en el cual van a liberar diferentes sustancias, en el cual puede traer neutrófilos, eosinófilos y diferentes mediadores lipídicos para progresar esta inflamación. Las enfermedades que tenemos es el lupus eritematoso sistémico, que la formación de complejos autoinmunes la forma directamente con un antígeno en nuestro propio cuerpo y el anticuerpo de nuestro propio cuerpo igual, así que es una enfermedad autoinmune. También tenemos la glomerulonecitis postestreptocócica, la enfermedad del suero y la artritis. Aquí tenemos una imagen del libro de fisiopatología que saqué, en el cual vemos primeramente, no tengo el lapicito, pero Lice, ¿me puedes ayudar por favor? Es que no me sale el botón. Primeramente vamos a ver aquí color verde, los antígenos, y del otro lado, los anticuerpos. Ya sería el G o el M, la hemoglobina G o la hemoglobina M. Estos se van a unir al antígeno y van a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Estos se van a depositar en los tejidos vasculares. Una vez depositados en el tejido vascular, que ven estas granulaciones aquí, exactamente, son citoquinas que van a activar el sistema de complemento y van a traer sustancias inflamatorias, como vemos aquí un neutrófilo. ¿Qué va a hacer esto? Va a mediar una inflamación, va a promover una inflamación, como vemos las células celestes, son células inflamatorias, y esta inflamación puede progresar hasta formar un foco necrótico y hacer que haya la pérdida o la muerte de estos epitelios vasculares, formando una vasculitis, normalmente, que es lo que se forma por esto. ¿Puedes cambiar de la hipersensibilidad tipo 4 va a ser mediada por los linfocitos T, especialmente los CD4,
Y esta es una hipersensibilidad tardía porque se produce entre las 48 y las 72 horas y se produce a causa de un contacto. Esta es mayormente igual a la hipersensibilidad tipo 1. Bueno, no igual, similar. Simplemente que en la tipo 1 sea mediada por anticuerpos, pero en la tipo 4 la van a mediar los linfocitos T. Y esta se va a hacer por contacto. ¿A qué me refiero por contacto? Por ejemplo, yo voy a estar andando y voy a tocar una planta. Y si soy alérgico a esa planta, ese antígeno se va a introducir por mi piel, por mi epitelio de la piel. Se va a introducir y va a causar un proceso inflamatorio. Pero esta hipersensibilidad tipo 4 se va a dividir en 4 subtipos, que solamente lo voy a mencionar: la tipo A, la tipo B, la tipo C y la tipo D. Los diferentes subtipos son los diferentes mediadores lipídicos que actúan, prácticamente. ¿Puedes cambiarla, por favor? En la hipersensibilidad tipo 4 vamos a tener primeramente que el alérgeno va a atravesar la piel. Yo estuve un roce, no sé, con cualquier planta y ese alérgeno atravesó mi piel. Es atrapado por la célula dendrítica, a mí me gusta llamarla dendrítica, pero también se conocen como las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno, siempre que atrapan al antígeno, bajan al ganglio linfático más cerca que tengan. Entonces, esto van a activar a los TSD4, que van a reconocer al antígeno. Y como ya son TSD4, en los libros también que estaba leyendo, el TSD4 también se reconoce como el linfocito T virgen, se va a transformar en linfocito TH1. Este va a liberar citoquina y va a atraer a otros linfocitos THD1 para que busquen a este antígeno. Estos TH1 están como de caserío, van a estar sensibilizados y directamente donde pillen ese antígeno van a ir a matarlo prácticamente. Entonces, entramos otra vez en contacto con el antígeno. ¿Qué va a pasar? Va a generar un proceso inflamatorio, prácticamente todo lo que hay un proceso inflamatorio. Va a comenzar a aumentar el paso para que pasen diferentes sustancias inflamatorias, en el cual va a haber formación de exudado y edema. Las enfermedades causadas por esto son las hematitis de contacto, puede causar una neumonitis por hipersensibilidad y también alergia al látex. A lo que me refiero por el paso de sustancia para que se produzca el edema o la extravasación del líquido sería por la diapédesis. Pero para que se produzca la diapédesis, la migración de diferentes tipos, como mayormente el neutrófilo, al sitio de la lesión tiene que haber un aumento de la permeabilidad, y cuando hay este aumento de la permeabilidad, el tejido vascular se va al espacio extravascular y forma edema, y la inflamación le hace que sea una coloración rojiza. Es por eso que vemos que algunos pacientes dicen: ay, me salió alergia cuando toqué algo, y se llenan de roncha por todas partes. Es un tipo de hipersensibilidad tipo 4. Este caso clínico es el último y me gustaría que lo respondan ustedes y que me digan su diagnóstico y qué tipo de hipersensibilidad es y qué pueden o cómo pueden actuar. En el cual se nos presenta un paciente, varón, de 35 años de edad, con antecedentes personales de hematitis atópica, que consulta por presentar episodios de angioedema facial, compromiso glótico, urticaria generalizada, y a los 15 minutos de la dieta de kiwi. Él es tolerante al láctex, a los restos de fruta y frutos secos. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? Es decir, que no es alérgico ni al látex, ni a los restos de fruta, ni a los frutos secos. Venga, chicos. ¿Quién sabe la respuesta? ¿A quién se le ocurre algo? Las preguntas. ¿Qué? Dirección. Pues entonces Julie. No, pero eso le toca a usted. Usted es la mala. Ah, yo soy la mala. Bueno, pero vamos, de verdad. ¿Entendieron el caso? Si yo le pregunto a Natalie y a Víctor, ¿el caso entendieron? Sí, más o menos. Del último caso clínico. Sí.
Sí, prácticamente un paciente comió kiwi y presentó angioedema facial con compromiso glótico y urticaria. Urticaria son múltiples manchas en el cuerpo. Podríamos decir de que es una alergia tipo 4. Sí, sí, ¿no es? Ajá. Igual. Vean algo que presenta el paciente y cómo lo tuvo. Y se van a dar cuenta. Yo Ya, Las los 15 entradas. minutos Porque- de ingesta. Entonces sería hipersensibilidad tipo 1, porque la reacción es rápida. A los Date 15 minutos, cuenta, ¿no? a los 15 minutos. No es inmediatamente que tienes una alergia. Ustedes, a ver, En ¿quién sí, tiene en alergia la a los hipersensibilidad gatos? tipo 1, ¿Quién tiene alergia a los gatos? o sea, Ay, prácticamente espero que los perros no, porque los perros son aumentar muy... que en la hipersensibilidad tipo 1, como dijo mi compañero, no puede ver el nombre, se da una respuesta rápida, y en la tipo 4 es una respuesta tardía, que varía de las 48 a 72 horas. Sí. ¿De 2 días? Ah, Yo tengo una duda, Víctor. ¿Dónde está él? Hable conmigo, Víctor. Dígame. O Daniel. Daniel también. está ahí, Víctor. ¿Cuántas veces es necesario el paciente tener contacto con el kiwi para generar esa hipersensibilidad? Lo que pasa es que tiene que ver el paciente si es alérgico a alguna sustancia de kiwi. Ahora, si no es alérgico, tampoco no le va a ocasionar ninguna reacción. Ahora, el paciente tendría que tener una, hipersensibilidad a una sustancia, alguna proteína de kiwi. O sea, kiwi están hablando de lo que es para tomar jugo, o kiwi que viene en tubérculos, creo, ¿no? La verdad, no sé muy bien eso. Kiwi, la fruta, ¿no ves? Miren mí. Yo estoy mirando a ustedes. Miren mí. La pregunta es sencilla. ¿Cuántas veces el paciente tiene que tener contacto con el kiwi para tener la alergia? Esa es la Teóricamente una pregunta. sola. No, Claro, ¿quién o sea, habló? si es no, alérgico, hable, Arman. si es alérgico, si es alérgico una sola vez y le produce la No. hipersensibilidad. Mire, Víctor. Isso es lo más importante. No me interesa usted salir ahora, pero tiene que comprender lo principal. Mire bien. No, el paciente tiene que tener el primero contacto para generar la alergia. Por eso ele tiene alergia a kiwi. Porque si es el primero contacto, el paciente no tiene alergia. El organismo de él no sabe que ele tiene alergia. Entonces, ele vai ter o primeiro contato e, em esse momento, ele vai generar anticuerpos de defensa contra esse kiwi, porque o corpo não le gostou. Vamos falar assim, para compreender como se fuera de burrito. Mire bem, o corpo del paciente não le gostou o kiwi. Entonces, e falou ao paciente, mire, le dio uma pequena reação. Probablemente una cocerita, algo, ¿no? Un prurido, algo así, pero muy leve. Y le habló, si come nuevamente el kiwi, voy a mandar usted al hospital. Y el paciente no escuchó eso, y si pasaron 2 años, y el paciente entró en contacto nuevamente con el kiwi. Y ahí el paciente tuvo la reacción alérgica. Nosotros hablamos que es una hipersensibilidad, ¿no? Como habló Arman, ¿no? Que es una hipersensibilidad rápida, pero el tiempo en ese momento no es el problema, porque el 15 minutos es el tiempo que el paciente llevó para evoluir hasta un edema de glote. No significa que fue el tiempo que el paciente tuvo de contacto con el alimento. ¿Entiende eso? Entonces, hipersensibilidad tipo 1 tiene que tener 2 o más contactos. Siempre en el primer contacto el paciente va a generar la alergia ou a hipersensibilidade, e em segundo contato, aí sim o paciente vai generar os sintomas de isso. ¿Es isso, Arman? Pero Sí, no solo en exactamente.
No solo en la Pero- tipo 1, en la tipo 4 también el sujeto debe estar previamente sensibilizado. Sí, sí, sí. Perdón, No mezclemos las cosas. Hablamos de uno primero y después hablemos de la tardía, que es un poquito diferente el mecanismo, pero Pero es primero que hablamos mira los síntomas del caso clínico. Es angioedema facial, compromiso glótico y urticaria. Son signos claves de una anafilaxia. Y la anafilaxia se da en las primeras 2 horas en la exposición al alergeno que previamente fue sensibilizado. En sí, de tan anafilaxia, no es porque anafilaxia sería a nivel sistémico, pero bien a nivel sistémico, en el cual la inflamación se hace tan grande que la histamina es la mayor causante, que comienza a nivel bronquial, va a ser broncodilatación, pero neta, que no va a pasar nada de aire, y a nivel sistémico va a ser una vasodilatación, que en el cual los órganos a nivel sistémico se van a quedar sin irrigación sanguínea, casi, porque la vasodilatación es tan Pero grande que no va a haber resistencia periférica. Pero eso no sería en caso de que ya el paciente evolucione a un shock anafiláctico. Claro, Mire, sí, una colocación, pero Juliana, y una pregunta también a usted, doctora presidenta de la LAMIOR. Es lo siguiente, escuche bien. Cuando nosotros hablamos de la hipersensibilidad tipo 4, ¿por qué cree usted que está allá abajo, tolerante a látex, a restos de frutas y frutos secos? ¿Por qué cree que está dando esa énfasis así con fuerza? ¿Por qué cree usted? ¿Cuál característica tiene la hipersensibilidad tipo 4 que no tiene la tipo 1? Es mediada por células. Y que más que aparenta mucho una hipersensibilidad tipo 4 que no aparenta en tipo 1. Epidemiológicamente hablando, si un paciente tiene probablemente 80 a 90% de un paciente que va a tener una hipersensibilidad tipo 4 tiene a látex. Es medicina baseada en evidencia, ¿entiende? Yo pienso así, yo leí eso há mucho tiempo y de verdad tiene probabilidad. Mire, cuando usted leer un caso de un paciente que tiene la hipersensibilidad tipo 4, siempre va a tener alergia a luva, a la guantes del médico. Es algo increíble, interesante, pero es verdad. Busque eso. igual, Es increíble, es apoyando increíble. un poco a lo que decía nuestro compañero, también se puede dar de forma hereditaria. No me acuerdo el nombre, pero sí lo leí, que la alergia se puede dar de forma hereditaria, así que no siempre necesita una sensibilización. Ya puede venir con esa sensibilización, como se dice, de fábrica. sí, ¿Seguro? sí es eso. Karan, ¿Cómo? hay una cosa que no me ¿Estás quedó seguro? muy... ¿Cómo, Pero cómo se no, llama el doctor Karan, ¿no? Karan. Sí, Yo caramba. soy estudiante, así como ustedes, Ya. chicos, por Dios. Pero bien, hable, Víctor. Lo que pasa es que no me quedó muy claro lo siguiente. Usted dice de que primeramente tiene que tener contacto, ¿no? El paciente con alguna sustancia. En el primer contacto no va a producir alergia. En el segundo No. contacto va a producir alergia. O sea, es lo que esa parte no le entendí muy bien. En el primer Mire, contacto va a producir el anticuerpo, porque la sustancia es extraña y el cuerpo no la va a tolerar. Entonces va a producir el anticuerpo, ¿vale? Pero no van a hacer nada. Ahora, en el segundo contacto, ya tu cuerpo, así funciona con virus, bacterias, con todo. Entonces, también con el alérgeno. En el segundo contacto, ya tu cuerpo va a empezar a crear esos anticuerpos que van a ir a atacar a esa cosa. Ya, Es bueno, ya, una... ya queda claro esta parte. Ahora, yo le pongo una cosa. Lo planteo lo siguiente. Si una persona es alérgico a las penicilinas, entonces, como nosotros no sabemos, de repente no sabemos la historia clínica, nada, pero lo administramos y el paciente automáticamente le da un shock. Entonces, eso me estaría indicando de que en la primera dosis no le va a dar hipersensibilidad, o sea, no le va a producir ninguna alergia, pero en la segunda dosis sí le va a producir alergia. O sea, más o menos me están tratando de hacer entender eso. La penicilina, o sea, la penicilina tiene un tiempo de vida media y la respuesta innata se da en 15 a 20 minutos, es rápida,
pero la vida media de la penicilina es alta. Es decir, que si es alérgico a la primera, si es un medicamento que va a estar harto tiempo en nuestro organismo, va a producir la reacción. Aunque siempre se le colocan con antialérgicos. Eso iba a decir. Sí, y siempre se hace prueba. Víctor. Siempre se hace prueba antes de la penicilina. Se hace la prueba cutánea, porque a mí me la han hecho. Escuche bien. Escuche bien. Si usted solamente se queda en el tiempo o la cantidad de contactos, va a tener un problema. Imagine solo, mire la situación. Yo tengo un paciente que tiene alergia a abeja y él toma 2 picadas de abeja. Significa que la primera picada él se tornó alérgico y en la segunda picada él va a tener el shock. No, es el contacto. Todo depende del contacto. No hay mucho eso de orden. Nosotros ya sabemos que tiene que tener la sensibilización primero para generación de la hipersensibilidad. Entonces, si usted se queda preso en el momento, es un daño, porque eso que habló Arma tiene fundamento. Pero, ¿cómo es la administración de la penicilina? Muchas de las veces nosotros ponemos la penicilina G benzantínica de 12 millones de unidades en el músculo del glúteo. Administración extremamente lenta y él se cristaliza en el músculo. Él va a tener su disponibilidad en la vía metabólica por mucho tiempo. Y ahí está el problema, porque el paciente habla, Alicia. Natalie, ¿cómo supieron que eras alérgica a la penicilina? Se cortó. ¿En serio? ¿Cómo supieron que eras alérgica a la penicilina? Uy. Eso quería preguntar, no sé por qué hicieron la prueba primero cuando era pequeña en el ojo. Me hicieron primero la prueba. Sí. Porque ninguno de tus familias, me imagino que antes presentaba, ¿no? Porque a veces los médicos preguntan, ¿alguno de sus familiares es alérgico a las penicilinas? Papá, mamá. Ahora si dice, sí, yo soy alérgico, el papá responde. Entonces, hay una probabilidad de que también el hijo sea alérgico. Ahora, si ninguno de los dos es alérgico, entonces creo que ahí lo hacen la prueba, ¿no? ¿A ti te hicieron la prueba de bebé, Natalie? Mayormente siempre te hacen la prueba. Yo creo que no hay ningún paciente, creo, esperemos, ¿no? Que a la que se le ponga una penicilina y cree reacción, porque previamente siempre se le hace una prueba. O sea, sería muy inconsciente por parte del médico si de una vez el paciente está muy mal y pum, va rápido a hacerle una prueba, ¿no? ¿Cuántas pessoas você no hospital fazia teste da penicilina? En hospital no se hace, chicos. No se hace eso. Urgencias. Yo he ido a urgencias, aquí, allá también, pero aquí he ido a urgencias y siempre me hacen la prueba de la penicilina antes porque yo no sabía si era alérgica o no y me dijeron, vale, te vamos a poner eso ahí, vas a estar un ratito así y si te vas a morir, pues aparece, si no, no. Entonces, eso hacemos aquí. Hablamos del paciente, quédese ahí, si la enfermera va a pasar a cada 2 horas para mirar usted si fue. No, así es. Son 15 minutos. Son 15 minutos. Creo que las reacciones son normalmente rápidas. El paciente sale. Se me cortó el internet o no sé si es a ustedes. Está un poquito más arriba. ¿No me escucha? Juliana. Ahora sí. Más o menos. ¿Se trabó todo? Ah, bien. El tuyo bien. Sí. Mas escucha ahora. Sí. ¿El mío? Sí. Bien. ¿Hay estudiantes a más de 5º semestre fuera nosotros, no? Creo que no. Sí. Ah, ¿sí? Bien. Una pregunta.
¿Hay como nosotros mirar si el paciente está teniendo un proceso alérgico mirando el hemograma? Las IgE. ¿Quién más concorda con Lizy? Yo. ¿No es por Juliana, eso? no hable más, Lizy, ya dio su opinión. Vale. Vamos, Juliana. ¿Hay Lo que algo? tengo entendido era eso, ¿no? No Los sé. eosinófilos. Los eosinófilos. Armand, no. ¿Quién habló Sí. que también es de otro semestre? ¿Quién es de otro semestre? Sexto, séptimo, no sé. Yo, caramba, Fernanda. Hoy, Fernanda. Fernanda. ¿Quién es Fernanda? Fernanda, ¿qué le parece? Ah, María, pues. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué es hemograma, no? Sí, ¿Qué le parece? ¿Es posible en un mero hemograma nosotros mirar si el paciente está teniendo un proceso alérgico o no? sí, ahorita no recuerdo cuál es precisamente creo que es con eosinófilo, pero cuando están elevados es porque tienen alguna reacción alérgica. Pues te lo dije. Liz, usted no puede hablar, Liz. Tiene ellos que hablar. Usted ya sabe, pues. Muy bien, María. Esto es. ¿Sabe lo que es el eosinófilo o no? Sí, un glóbulo blanco. Yes. Liz, no habla. ¿Se me escucha? Le sacó 100. Siempre se escucha. ¿Me escucha? Sí, más o menos. Sí. Te va y se te viene. ¡Qué mierda! Yo Bien. tengo una pregunta, pero Vamos, quiero más. quiero que terminemos el caso porque mi pregunta es general. Es una pregunta que les va a dejar un poquillo sin respuesta, a no ser que Karen tenga la respuesta. Pero como posible diagnóstico sospechamos de... ¿Qué me puede decir? Juliana. Yo no sé, yo sigo con mi anafilaxia. ¿Qué tiene este paciente? Yo digo que es hipersensibilidad tipo 4 con inicio de anafilaxia. No shock, solo anafilaxia. ¿Quién dice hipersensibilidad tipo 1? Son mentiras. ¿Quién dice que no dice nada? Yo digo tipo 1. Ya. Yo también digo tipo 1. ¿Qué es Ahmad? Ahmad. 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 Cara, no está. Yo estoy. Yo siempre estoy. Es Ya. tipo 1. Es tipo 1. Yo Certeza que también tengo la certeza de que es tipo 1. Ahmad, por un ¿es mero tipo 1 o no es detalle tipo 1? solamente. Hable, Arman. ¿Dónde está el líder del trabajo? Pues? ¿Por qué decimos que es de tipo 1? Yo digo que es porque el proceso inflamatorio se da a los 15 minutos. En cambio, la tipo 4 es tarda, de 48 a no sé cuántas horas. Juliana. Según lo que yo recuerdo en el libro de anatomía patológica eran las primeras 2 horas. Además me dijo a mí 48 horas. ¿Qué cosa? Igualmente, o sea, 15 minutos es temprano. ¿Cuál es la respuesta, Arman, del caso? Pero si ustedes le han dicho hipersensibilidad tipo 1, prácticamente. Muy bien. Vamos, Lizy, haga Si su ustedes la pregunta. dijeron y muy bien.
Bien, Juliana, voy a hablar algo, chica. Eso quédese para su vida y siempre, ¿sí? El libro nem siempre es lo mejor amigo del hombre y nosotros vamos a mirar mucho eso cuando llegar a la práctica. Pero cuando usted haga la diferenciación de una hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2, mire siempre si las vías respiratorias son las primeras a tener lesión. Cuando nosotros tenemos lesión en la piel como eritema, no, lesión nodosa, urticária, tarará, ahí va a imaginar una tipo 4. Pero cuando hay posiblemente un compromiso glótico, vías aéreas especificamente, pense en tipo 1. Primera cosa, ya mantenga en su bolsillo una EPI, una epinefrina, y pense rápido, no, vamos poner y listo. Eso es de primer momento. Pero si el paciente lleva mucho tiempo para evoluir al caso, aí usted vai a pensar em uma tipo 4 e mirar, não, pera, vou a pedir um exame sencillo, e aí sim vai alegar em la hipersensibilidade que quer. Pero sempre, isso é algo muito evidente. Vamos a ter colapso respiratório sempre em hipersensibilidade tipo 1. Cerramento de la glota, el paciente, não puedo respirar, não puedo respirar. Listo. 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 Su pregunta ahora. Queda menos de un minuto.